¿Qué harías si tuvieras que elegir entre el amor verdadero y un imperio de miles de millones? Esta es la historia de Ricardo Salazar, un empresario millonario que descubrió que comprar una esposa podría ser la decisión más arriesgada y transformadora de su vida. Imagínate por un momento, eres dueño de un imperio inmobiliario valorado en más de 2.000 millones de euros. Vives en el último piso de un rascacielos en Buenos Aires y el mundo empresarial te respeta. Pero hay un detalle que podría destruir todo lo que has construido. ¿Alguna vez te ha pasado que el éxito en los negocios no garantiza la felicidad personal? Ricardo Salazar conocía bien esa realidad. A los 32 años había dedicado cada minuto de su vida a construir un legado empresarial impresionante, pero su corazón permanecía vacío. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad y país nos ves, porque esta historia podría cambiar tu perspectiva sobre el amor y las decisiones desesperadas. Era una mañana típica de lunes, en cuando todo cambió. Mientras Ricardo revisaba contratos millonarios en su oficina, con la vista panorámica de Buenos Aires extendiéndose ante él, no imaginaba que su madre, Patricia, estaba a punto de presentarle un ultimátum que revolucionaría su existencia. La presión familiar, las cláusulas testamentarias y los plazos imposibles se convertirían en los protagonistas de una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre el matrimonio. ¿Te has preguntado alguna vez si el amor puede nacer de la necesidad? Patricia Salazar, una mujer de 59 años, con la determinación de la alta sociedad porteña, tenía una misión clara. Su hijo debía casarse en menos de 9 meses o perdería el control total de la empresa familiar. Un testamento implacable, una herencia condicionada y un hombre que había renunciado al amor después de amargas traiciones del pasado. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que está a punto de suceder desafía todas las convenciones sociales. Cuando Patricia llegó esa mañana al despacho de Ricardo, traía consigo más que consejos maternales. Portaba la solución más controversial y arriesgada que un millonario podría considerar. Una agencia matrimonial exclusiva, diseñada para la élite, donde el amor no es el ingrediente principal, sino un posible efecto secundario. Pero esta no es solo la historia de un hombre desesperado por mantener su fortuna, es la crónica de dos mundos completamente opuestos que están a punto de colisionar de la manera más inesperada. Mientras Ricardo enfrentaba la presión de encontrar una esposa adecuada para su estatus social, a cientos de kilómetros de distancia, en Bariloche, una joven profesora llamada Carmen Herrera luchaba cada día para salvar la vida de su madre enferma de cáncer. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte. A veces, las decisiones más calculadas pueden llevarnos exactamente donde nuestro corazón necesita estar. La historia que está por comenzar nos enseñará que el destino tiene formas muy particulares de unir a las personas indicadas, incluso cuando todo parece indicar que es solo un acuerdo comercial. Dos vidas desesperadas, un encuentro arreglado y una semana en el paraíso que cambiará para siempre la definición de amor verdadero. La transformación de Ricardo comenzó con una simple tarjeta de presentación. Patricia extrajo de su elegante bolso un cartón marfil con letras doradas que decía Matrimonios Elite, Unión de Destinos. Beatriz Almeida, la mujer detrás de esta agencia tan discreta como exclusiva, se había especializado en algo que la alta sociedad porteña prefería mantener en silencio: arreglar matrimonios estratégicos para familias que no podían permitirse el lujo del fracaso. La verdad oculta detrás de estas agencias es fascinante. Mientras el mundo romántico nos vende la idea de que el amor verdadero llega por casualidad, existe todo un ecosistema diseñado para que las personas correctas se encuentren en el momento preciso. Beatriz no era una casamentera común, era una
arquitecta de destinos, alguien que entendía que las decisiones del corazón también podían ser decisiones inteligentes. Si valoras este tipo de contenido que te hace reflexionar, que te emociona y que te recuerda que la vida puede ser extraordinaria, suscríbete al canal. Hay muchas más historias esperando por ti. Ricardo observó esa tarjeta como si fuera una sentencia. Su mente empresarial inmediatamente comenzó a calcular probabilidades. ¿Qué tipo de mujer aceptaría un matrimonio de Minduristens? Conveniencia. ¿Cómo podría distinguir entre una genuina compañera de vida y otra oportunista disfrazada de dama elegante? Sus experiencias pasadas habían sido devastadoras. Camila, quien había intentado chantajearlo con fotografías íntimas cuando terminaron. Fernanda, que mantenía una relación paralela con su socio comercial. Patricia, su primer amor serio, que lo había abandonado mediante una carta escrita por su nuevo novio, interesado únicamente en sus conexiones empresariales. Cada traición había construido un muro más alto alrededor de su corazón. La mentalidad de Ricardo había evolucionado hacia la autoprotección absoluta, mejor la soledad controlada que la vulnerabilidad devastadora. Pero ahora, enfrentado a la posibilidad de perder el legado de su padre, se veía obligado a reconsiderar todas sus defensas emocionales. El impacto de esa conversación con su madre resonó durante días en su oficina. Mientras revisaba informes financieros y planificaba expansiones inmobiliarias, una parte de su mente no podía dejar de preguntarse: ¿qué clase de mujer estaría dispuesta a entrar en un acuerdo tan calculado? Existía la posibilidad de que alguien pudiera ver más allá de su cuenta bancaria y conectar con el hombre que había enterrado bajo años de responsabilidades corporativas. Las revelaciones más profundas sobre nosotros mismos llegan en los momentos de mayor presión. Ricardo comenzó a darse cuenta de que su resistencia al matrimonio no era solo por las traiciones pasadas, sino por el terror de exponerse nuevamente. Había construido un imperio donde controlaba cada variable, pero el amor era el único territorio donde su experiencia empresarial no tenía ningún valor. Finalmente, una tarde lluviosa de viernes, después de una semana completa de debate interno, Ricardo tomó la decisión que cambiaría el curso de su historia. Marcó el número de teléfono de la tarjeta dorada, y con cada tono que sonaba, sentía como si estuviera apostando no solo su futuro empresarial, sino la última oportunidad de encontrar algo real en su vida. La voz profesional y cálida de Beatriz Almeida, al otro lado de la línea, le transmitió una confianza inesperada. Esta mujer entendía exactamente el tipo de situación compleja que Ricardo enfrentaba, y más importante aún, tenía la solución perfecta esperando en los rincones más inesperados del país. La llamada que cambiaría 2 vidas para siempre duró exactamente 4 minutos y 30 segundos. Cuando Ricardo marcó el número de matrimonios Elite, no sabía que del otro lado de esa conversación, Beatriz Almeida ya tenía en mente el rostro perfecto para su situación. La verdad oculta detrás de estas agencias exclusivas es que nunca se trata de casualidades. Cada encuentro está meticulosamente orquestado, cada perfil cuidadosamente seleccionado para crear la química perfecta entre necesidades complementarias. Beatriz había escuchado historias como la de Ricardo cientos de veces. Hombres exitosos, blindados, emocionalmente, que necesitaban encontrar algo auténtico en un mundo donde todo se podía comprar, excepto los sentimientos genuinos. Pero también conocía el otro lado de la ecuación, y mientras Ricardo explicaba su situación empresarial y sus plazos imposibles, ella ya estaba visualizando a la mujer que podría ser la respuesta a todas sus preguntas. Mientras esta conversación crucial se desarrollaba en Buenos Aires, a más de 1000 kilómetros de distancia, en una pequeña casa con vista a las montañas de Bariloche, Carmen Herrera comenzaba otra jornada idéntica a las anteriores.
A los 21 años, había asumido responsabilidades que muchas personas no enfrentan en toda una vida. Su despertar a las 6 de la mañana no era opcional. Era el ritual sagrado de alguien que mantiene a flote un hogar que amenaza con hundirse cada día. Un like también me ayuda muchísimo a seguir creando este contenido que tanto nos gusta. Es tu forma de decirme que valió la pena cada hora que invertí investigando, escribiendo y puliendo esta historia para que llegara a ti de la mejor manera posible. El impacto de la pérdida de su padre 3 años atrás había reconfigurado completamente la realidad familiar. Roberto Herrera había muerto en un accidente automovilístico, dejando detrás no solo un vacío emocional devastador, sino también deudas que parecían multiplicarse como una hidra financiera. El pequeño negocio de turismo rural que él manejaba se había convertido en una carga imposible de sostener, y los gastos médicos del tratamiento oncológico de su madre Ana habían consumido hasta el último peso de las reservas familiares. La transformación de Carmen de estudiante universitaria prometedora a cuidadora y sostén económico había sido brutal, pero necesaria. Sus sueños de completar la carrera de letras y quizás convertirse en escritora habían quedado suspendidos en un limbo indefinido. Ahora, sus días se estructuraban alrededor de horarios médicos, clases particulares de inglés y el constante equilibrio entre mantener la esperanza y enfrentar la realidad aplastante de facturas que no podía pagar. Las decisiones más difíciles de la vida rara vez llegan con avisos previos. Carmen había aprendido a vivir en un estado de alerta constante, donde cada peso gastado era analizado 3 veces, donde cada síntoma nuevo de su madre podía significar gastos médicos que no existían en su presupuesto. La mentalidad de supervivencia había reemplazado completamente a la mentalidad de crecimiento personal que había caracterizado su adolescencia. Pero hay algo fascinante sobre la resistencia humana que pocas personas comprenden. Carmen no se había vuelto amarga ni resentida. Había desarrollado una fortaleza interior que la convertía en alguien extraordinariamente valioso para quien supiera reconocer esa cualidad. Su capacidad de amar incondicionalmente, de sacrificarse sin victimizarse, de mantener la dignidad en medio de la adversidad, eran características que no se encuentran en los círculos sociales de élite, donde el dinero puede resolver cualquier problema. La rutina matinal de Carmen incluía preparar el desayuno especial para su madre, organizar las medicinas del día, revisar las cuentas pendientes y planificar las clases que dictaría esa tarde. Cada actividad se realizaba con una precisión casi militar, porque en su mundo no había espacio para el desperdicio de tiempo o recursos. Era una existencia que podría parecer limitante desde afuera, pero que había forjado en ella una profundidad emocional y una sabiduría práctica que contrastaba dramáticamente con su juventud. Los bastidores del destino trabajan de maneras misteriosas. Mientras Carmen preparaba el té matutino para su madre y revisaba las tareas de sus estudiantes de inglés, no tenía idea de que a cientos de kilómetros de distancia, un empresario millonario acababa de iniciar un proceso que los conectaría de la manera más inesperada. La vida estaba a punto de presentarles una oportunidad que ninguno de los dos habría imaginado en sus escenarios más optimistas. La conversación que cambiaría el rumbo de sus vidas comenzó de la manera más ordinaria posible. Carmen entraba al cuarto de su madre con la bandeja del desayuno, como había hecho cientos de veces en los últimos 3 años. Ana Herrera estaba sentada en la cama, sus cabellos grises peinados con el cuidado que siempre había caracterizado su elegancia natural, aún en medio de la enfermedad. Pero esa mañana había algo diferente en sus ojos, una mezcla de esperanza y nerviosismo que Carmen no lograba descifrar. Las revelaciones más importantes de la vida rara vez llegan con fanfarrias.
Ana aceptó la taza de café que su hija le ofrecía y después de unos sorbos pensativos, pronunció las palabras que resonarían como un terremoto emocional. Hija, necesito hablarte sobre algo importante. Carmen sintió inmediatamente cómo se le erizaba la piel. En los últimos años, las conversaciones que comenzaban así, generalmente traían noticias médicas complicadas o facturas imposibles de pagar. Pero lo que Ana estaba a punto de revelar era completamente diferente. Ayer, mientras dabas clases, recibí una visita muy especial. Beatriz Almeida, ¿la recuerdas? El nombre despertó vagos recuerdos en la memoria de Carmen. La familia Almeida había tenido una finca cerca de la antigua casa familiar antes de que la crisis los obligara a mudarse a un barrio más humilde. Beatriz había sido amiga de juventud de su madre, una mujer elegante que se había casado bien y se había mudado a Buenos Aires décadas atrás. La transformación en el rostro de Ana mientras hablaba era notable. Por primera vez en meses había una chispa de algo parecido a la esperanza en sus ojos cansados por los tratamientos de quimioterapia. Beatriz tiene un negocio muy particular ahora, hija. Se dedica a conectar personas de buena familia que buscan estabilidad matrimonial. Las palabras flotaron en el aire de la habitación como una proposición de otro siglo, pero Carmen entendió inmediatamente las implicaciones. El impacto de lo que su madre estaba sugiriendo la golpeó como una ola fría. Un matrimonio arreglado, en pleno siglo XXI, la mentalidad moderna de Carmen se rebeló instantáneamente contra la idea, pero otra parte de su cerebro, la parte que había aprendido a calcular costos médicos y fechas de vencimiento de facturas, comenzó a procesar las posibilidades con una frialdad que la asustó. Ana continuó, explicando con una delicadeza que solo las madres desesperadas pueden dominar. Existe un empresario de Buenos Aires, un hombre serio y respetable, que necesita casarse por cuestiones familiares y de negocios. Beatriz está buscando una joven educada, de valores tradicionales, de buena familia. La ironía no se le escapó a Carmen. Su buena familia estaba quebrada financieramente, pero aparentemente eso no eliminaba décadas de reputación y educación. Me encanta compartir estas historias contigo porque cada una nos enseña algo valioso sobre la condición humana. Si quieres seguir descubriendo narrativas que tocan el corazón y despiertan emociones, suscríbete y acompáñame en este viaje. Las decisiones que cambian vidas completas rara vez nos dan tiempo para procesarlas adecuadamente. Carmen se encontró enfrentando una propuesta que desafiaba todo lo que había imaginado para su futuro. Por un lado, sus principios románticos se resistían a la idea de un matrimonio sin amor. Por el otro, la realidad práctica de su situación la obligaba a considerar alternativas que nunca había contemplado. Lo más devastador de la propuesta no era la idea del matrimonio arreglado en sí, sino la forma en que expuso la vulnerabilidad extrema de su situación familiar. Ana no estaba sugiriendo esto por capricho o por tradición anticuada. Lo estaba proponiendo porque había llegado al punto donde la supervivencia de ambas dependía de decisiones extraordinarias. Los bastidores de la desesperación revelan alternativas que en circunstancias normales parecerían impensables. Carmen se sentó en el borde de la cama, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad familiar se intensificaba aún más. «Mami, ¿estás hablando en serio de un matrimonio sin amor?» La pregunta salió con más dolor del que había pretendido mostrar. Ana tomó las manos de su hija entre las suyas, frías por la medicación, pero firmes en su convicción. «Hija, no es como en los tiempos antiguos. Sería más bien una sociedad, una alianza, donde ambas partes obtienen lo que necesitan». La verdad oculta detrás de esta conversación era que Ana había estado considerando esta posibilidad durante semanas,
desde que los últimos análisis médicos habían mostrado que necesitaría un tratamiento más costoso y prolongado del que habían anticipado. La visita de Beatriz no había sido casualidad. Había sido el resultado de llamadas discretas y conversaciones cuidadosas entre viejas amigas que entendían las realidades financieras de las familias, que luchan por mantener la dignidad en medio de crisis devastadoras. La batalla interna de Carmen era visible en cada gesto de su rostro. Su mentalidad moderna chocaba frontalmente contra la propuesta de su madre, pero había algo más profundo en juego: la supervivencia de la única familia que le quedaba. Mamá, esto es del siglo pasado. Las personas se casan por amor, no por conveniencia. Su voz tenía esa firmeza que solo los jóvenes pueden mantener cuando sus principios aún no han sido puestos a prueba por la realidad más cruda. Ana sonrió con esa sabiduría que solo otorgan los años y las pérdidas. Hija, ¿quién te dijo que las dos cosas son mutuamente excluyentes? La pregunta flotó en el aire como una revelación inesperada. Tu padre y yo nos conocimos en una fiesta donde mis padres esperaban que conociera a otro muchacho, uno que ellos habían elegido. Pero el destino tenía otros planes. Carmen nunca había escuchado esa versión de la historia de amor de sus padres. Las decisiones más importantes de nuestras vidas rara vez llegan con todas las respuestas claras. Ana continuó con una paciencia maternal que contrastaba con la urgencia de su situación médica. A veces, hija, el amor verdadero no llega como un rayo que nos ciega. A veces crece lentamente, como las plantas de nuestro jardín. Se nutre del respeto mutuo, de objetivos compartidos, de la decisión diaria de construir algo juntos. La transformación en la perspectiva de Carmen comenzó cuando su madre reveló los detalles específicos sobre este misterioso empresario. Su nombre es Ricardo Montenegro. Tiene 32 años. Perdió a su padre hace algunos años, igual que tú perdiste al tuyo. Había algo reconfortante en saber que este hombre también había experimentado la devastación de perder a un progenitor. Las tragedias familiares crean un lenguaje común que solo quienes las han vivido pueden entender completamente. El impacto de la información adicional era fascinante desde una perspectiva psicológica. Ana había hecho su tarea. Ricardo no era solo un millonario buscando una esposa trofeo. Necesita casarse antes de cumplir 33 años para mantener el control de la empresa familiar. Su padre dejó una cláusula en el testamento. La ironía era perfecta. Ambos estaban siendo forzados por circunstancias familiares a considerar decisiones que jamás habrían contemplado bajo condiciones normales. Los bastidores del destino trabajan con simetrías casi poéticas. Mientras Carmen procesaba esta información, se dio cuenta de que ella y este desconocido compartían más de lo que había imaginado. Ambos eran jóvenes que habían asumido responsabilidades enormes tras la muerte de sus padres. Ambos enfrentaban presiones familiares que amenazaban con destruir todo lo que valoraban. Ambos estaban en situaciones donde las decisiones racionales podían ser más importantes que las emocionales. ¿Y si no funciona, mamá? ¿Y si nos damos cuenta de que somos completamente incompatibles? La pregunta de Carmen reveló que ya estaba considerando seriamente la propuesta, aunque su mente racional seguía resistiéndose. Ana tomó las manos de su hija con una fuerza que desmentía su estado físico debilitado. Entonces habrás conocido a un hombre interesante, habrás vivido una experiencia única y habremos intentado algo diferente. Si realmente conectaste con Carmen y Ricardo, si sentiste algo especial durante este viaje que hicimos juntos, un like es tu manera de decirme que esta historia tocó tu corazón tanto como el mío mientras la preparaba para ti. La verdad oculta en las palabras de Ana era que ella había calculado todos los escenarios posibles durante las largas noches de insomnio causadas por los efectos secundarios de la quimioterapia. Incluso
en el peor de los casos, donde Carmen y Ricardo no congeniaran, la experiencia le daría a su hija algo que había perdido en los últimos 3 años, la oportunidad de soñar con un futuro diferente, de salir de la rutina de supervivencia que había dominado su existencia. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana, observando las montañas que habían enmarcado toda su vida. Beatriz dice que él es guapo, educado y que valora mucho la familia. Ana agregó estos detalles como quien planta semillas de esperanza en terreno fértil. También dice que es un hombre solitario, que las mujeres de su círculo social solo se interesan por su dinero. Las revelaciones sobre Ricardo pintaban el retrato de alguien que paradójicamente podría entender perfectamente la situación de Carmen, un hombre exitoso, pero emocionalmente cautivo de sus responsabilidades. Alguien que había aprendido a desconfiar de las intenciones románticas, pero que necesitaba encontrar una conexión auténtica para salvar lo que más valoraba en su vida. La decisión que cambiaría el rumbo de 2 vidas se gestó en el silencio de esa habitación, mientras Carmen observaba las montañas de Bariloche, que habían sido testigos de toda su existencia. Había algo poético en el hecho de que la transformación más grande de su vida estuviera a punto de comenzar en el lugar donde había aprendido a amar, a perder y a resistir. Sus pensamientos se movían como las nubes sobre los picos nevados, lentos pero inexorables, hacia una conclusión que su corazón ya había aceptado antes que su mente. La mentalidad de Carmen había evolucionado durante esos minutos de contemplación silenciosa. Ya no se trataba de romantizar la pobreza digna o de aferrarse a principios que, aunque nobles, no ponían comida en la mesa ni pagaban tratamientos oncológicos. Se trataba de reconocer que a veces las oportunidades más extraordinarias llegan disfrazadas de decisiones imposibles. «Está bien, mamá», dijo finalmente, sin apartar la vista de las montañas. «Prometo al menos conocerlo». El impacto de esas palabras resonó en el cuarto como una declaración de guerra contra la resignación que había dominado sus vidas durante 3 años. Ana sintió como si pudiera respirar profundamente por primera vez. Desde el diagnóstico, no era solo alivio lo que sentía, era la esperanza de que su hija pudiera tener la oportunidad de construir un futuro que trascendiera las limitaciones que las circunstancias les habían impuesto. Las decisiones valientes rara vez se sienten valientes en el momento en que las tomamos. Para Carmen, aceptar esa cita se sentía más como una rendición que como un acto de coraje. «Pero quiero que quede claro», añadió con una firmeza que sorprendió a ambas, «que voy a conocer a una persona, no a venderme al mejor postor. Si este hombre resulta ser un aprovechado o un déspota, me regreso en el primer ómnibus». Los bastidores del destino trabajaron con eficiencia impresionante. 3 días después de esa conversación que había redefinido el futuro de la familia Herrera, un sobre elegante apareció en la mesa de la cocina como una promesa materializada. Carmen llegó de dar sus clases de inglés y encontró a su madre sosteniendo el sobre con una sonrisa que no había visto en 1900 meses. El papel era de una calidad que inmediatamente comunicaba seriedad y recursos. Marfil grueso, con su nombre escrito en caligrafía profesional. La verdad oculta detrás de ese sobre era que representaba 2 mundos completamente diferentes que estaban a punto de colisionar. Dentro, una invitación impresa en letras doradas la citaba para el sábado siguiente a las 8 de la noche en el restaurante Alvear, uno de los establecimientos más exclusivos de Buenos Aires. Carmen nunca había oído hablar del lugar, pero Ana sí. «Hija, este restaurante es donde cenan los políticos y los empresarios más importantes del país». El viaje emocional de Carmen mientras leía esa invitación fue fascinante de observar. Por un lado, la intimidaba profundamente la idea de entrar en un mundo tan sofisticado donde claramente no pertenecía. Por otro lado,
Había algo emocionante en la perspectiva de vivir, aunque fuera por una noche, una experiencia completamente ajena a su realidad cotidiana. Era como si hubiera recibido un boleto para visitar un planeta diferente. Las revelaciones más profundas sobre nosotros mismos llegan en los momentos de mayor vulnerabilidad. Carmen se dio cuenta de que, a pesar de todos sus miedos y reservas, una parte de ella estaba genuinamente curiosa por conocer a este hombre que, según Beatriz, también estaba navegando aguas desconocidas en busca de algo auténtico. ¿Qué me voy a poner?, preguntó de repente, y esa pregunta trivial reveló que ya había aceptado completamente la realidad de lo que estaba a punto de suceder. Historias como esta necesitan ser contadas porque nos recuerdan que los milagros cotidianos existen. Si conectas con este tipo de contenido profundo y auténtico, te invito a suscribirte para no perderte ninguna de las historias que tengo preparadas para ti. Ana se levantó de la cama con más energía de la que había mostrado en semanas. Mañana vamos a Buenos Aires a comprar un vestido apropiado. Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. La transformación en ambas mujeres era notable. Habían pasado de víctimas de las circunstancias a protagonistas activas de su propio destino. Carmen sintió una mezcla extraña de terror y emoción que no había experimentado desde antes de la muerte de su padre. La preparación para esa cita se convirtió en un ritual de metamorfosis. No se trataba solo de encontrar la ropa adecuada. Se trataba de prepararse mentalmente para entrar en un mundo donde las reglas del juego eran completamente diferentes. Carmen sabía que esa noche no sería solo una cena, sería una audición para un papel que podría cambiar el guión completo de su vida. La noche que cambiaría dos destinos comenzó con Carmen llegando 15 minutos antes de la hora acordada al restaurante Alvear, en el corazón de Palermo. Sus manos temblaban ligeramente mientras el portero, vestido con un uniforme que probablemente costaba más que todo su guardarropa, le abría la puerta de cristal emplomado. El vestido azul marino que había elegido, el único que podía considerarse medianamente elegante en su armario, se sentía inadecuado en un ambiente donde cada detalle respiraba lujo discreto pero evidente. La transformación que Carmen experimentó al entrar en ese espacio fue inmediata y abrumadora. Los candelabros de cristal, los manteles de lino inmaculado, el murmullo sofisticado de conversaciones en múltiples idiomas, todo conspiraba para recordarle que estaba pisando un territorio completamente ajeno. Sin embargo, había algo fascinante en observar cómo funcionaba este mundo paralelo, donde una botella de vino costaba lo mismo que ella ganaba en un mes de clases particulares. Los bastidores de su mente trabajaban a toda velocidad, calculando cada movimiento, cada gesto, tratando de descifrar las reglas no escritas de un ambiente que jamás había imaginado que visitaría. Carmen se instaló en la mesa reservada, consciente de que cada camarero la evaluaba discretamente, probablemente preguntándose qué hacía una joven de provincia en un establecimiento frecuentado por la élite porteña. Exactamente a las 8 en punto, Ricardo Montenegro hizo su aparición. Carmen lo reconoció instantáneamente por la fotografía que Beatriz había mostrado a su madre, pero la realidad superaba ampliamente la imagen estática. Alto, cabello oscuro perfectamente peinado, traje que claramente había sido confeccionado a medida, y un porte que comunicaba autoridad sin necesidad de palabras. Cuando sus ojos se encontraron a través del salón, Carmen sintió una descarga eléctrica que no había anticipado. El impacto del primer contacto visual fue revelador para ambos. Ricardo había esperado encontrar a alguien obviamente interesada en impresionarlo, quizás nerviosa pero calculadora. En cambio, vio a una joven que irradiaba una dignidad natural que contrastaba marcadamente con su evidente incomodidad en ese ambiente. Había algo en la forma en que Carmen mantenía la postura, en la sinceridad de su mirada,
que inmediatamente lo intrigó. Los primeros minutos de conversación transcurrieron con la formalidad propia de dos personas que se están evaluando mutuamente para algo más importante que una simple cita. Ricardo desplegó su cortesía empresarial, haciendo preguntas sobre la formación educativa de Carmen, sus intereses, su vida en Bariloche. Cada pregunta era una prueba sutil, diseñada para determinar si esta joven del interior podría encajar en las complejidades de su mundo social y empresarial. La verdad oculta detrás de esa conversación inicial era que ambos estaban experimentando algo completamente inesperado. Carmen había llegado preparada para encontrar a un millonario arrogante y condescendiente. En cambio, se encontró con un hombre que hacía preguntas genuinas y escuchaba sus respuestas con atención real. Ricardo había esperado una cazafortunas sofisticada o una provinciana ingenua. Lo que tenía frente a él era una mujer joven pero madura, educada pero sin pretensiones. Las revelaciones más profundas emergieron cuando Carmen comenzó a hablar sobre sus estudios de letras y cómo la muerte de su padre había interrumpido abruptamente sus planes de posgrado. Había una honestidad brutal en la forma en que describía su situación, sin autocompasión, pero sin ocultar la realidad de las dificultades que había enfrentado. Planeaba especializarme en literatura argentina del siglo XX, explicó. Pero la vida tenía otros planes para mí. Ricardo se encontró fascinado por la forma en que Carmen hablaba sobre sus responsabilidades familiares. No había resentimiento en su voz, no había intentos de despertar lástima o simpatía. Simplemente describía los hechos con una madurez que contrastaba con su juventud. Cuando perdemos a un padre tan joven, reflexionó Ricardo, crecemos más rápido de lo que deberíamos. Era la primera conexión real que establecían. Ambos habían sido forzados a asumir responsabilidades adultas antes de estar emocionalmente preparados para ello. La mentalidad empresarial de Ricardo había desarrollado un detector muy sofisticado para identificar intenciones ocultas en las personas, especialmente en las mujeres que se acercaban a él. Pero con Carmen, ese detector permanecía silencioso. No había manipulación en sus respuestas, no había intentos de impresionar con logros inexistentes o conexiones sociales. Era refrescantemente directa en un mundo donde él había aprendido a desconfiar de cada palabra. El punto de inflexión en esa cena llegó cuando Ricardo hizo la pregunta que Carmen había estado temiendo durante toda la velada. «¿Puedo ser directo? ¿Por qué aceptaste este encuentro?» La forma en que lo preguntó no tenía nada de condescendiente. Había una curiosidad genuina en su tono, como si realmente quisiera entender los motivos detrás de la decisión de una joven tan obviamente diferente a las mujeres de su círculo habitual. Si esta historia despertó algo en ti, si te hizo creer nuevamente en la magia del amor inesperado, regálame un like. Es la forma más hermosa de decirme que valió la pena cada momento dedicado a crear esta experiencia para ti. La transformación que ocurrió en Carmen en ese momento fue extraordinaria. En lugar de inventar una respuesta políticamente correcta o romántica, decidió apostar por la honestidad más brutal. «Señor Montenegro, voy a ser completamente franca con usted. Acepté esta cita porque mi familia está en una situación económica desesperante. Mi madre tiene cáncer. Las deudas nos están ahogando. Y cuando Beatriz le propuso esto a mi madre, vimos una oportunidad que no podíamos permitirnos rechazar». El impacto de esa confesión resonó en la mesa como una declaración revolucionaria. En un mundo donde las intenciones reales se ocultan detrás de sonrisas calculadas y conversaciones vacías, la franqueza de Carmen golpeó a Ricardo como un balde de agua fría. Por primera vez en años, alguien le estaba diciendo la verdad absoluta sobre sus motivaciones, sin disfraces ni manipulaciones emocionales.
Las revelaciones mutuas que siguieron crearon una conexión completamente inesperada entre dos personas que habían llegado a esa mesa con expectativas mínimas. Ricardo se quedó en silencio por varios segundos, procesando la honestidad radical que acababa de escuchar. «¿Sabes qué es lo más sorprendente de lo que acabas de decir?», respondió finalmente. «Que es la primera vez en años que alguien me dice exactamente por qué está aquí, sin intentar convencerme de que es amor a primera vista». Los bastidores emocionales de Ricardo comenzaron a revelarse cuando decidió corresponder esa honestidad con la suya propia. «Carmen, puedo llamarte Carmen, ¿verdad? Voy a ser igual de directo contigo. He tenido relaciones con mujeres que parecían interesadas en conocerme como persona, pero que al final solo querían acceso a mi cuenta bancaria, a mis conexiones sociales o simplemente al estilo de vida que mi dinero puede proporcionar». La verdad oculta detrás de la coraza empresarial de Ricardo comenzó a emerger mientras describía sus experiencias románticas pasadas. La última mujer con la que salí en serio intentó venderle fotografías íntimas mías a una revista de chismes cuando terminamos. Antes de ella, descubrí que mi novia mantenía una relación paralela con uno de mis socios comerciales. Y la primera mujer de la que me enamoré realmente me dejó por carta. Una carta que después descubrí había sido escrita por su nuevo novio, quien quería usar mis contactos para impulsar su propia carrera. La mentalidad de autoprotección que Ricardo había desarrollado se hizo evidente en cada palabra. Después de esas experiencias, simplemente me cerré. Decidí que era más seguro concentrarme en los negocios, donde al menos las traiciones son profesionales, no personales. Carmen escuchaba con una atención que trascendía la cortesía. Había una comprensión genuina en sus ojos que Ricardo no había visto en mucho tiempo. Las decisiones que ambos habían tomado para llegar a esa mesa comenzaron a tener sentido en un contexto más amplio. No eran dos personas desesperadas buscando una salida fácil. Eran dos individuos que habían sido moldeados por circunstancias difíciles y que habían desarrollado una perspectiva madura sobre las realidades de la vida. Carmen había aprendido a valorar la estabilidad económica no por vanidad, sino por supervivencia familiar. Ricardo había aprendido a desconfiar del amor romántico no por cinismo, sino por autopreservación emocional. El viaje emocional que ambos experimentaron durante esa conversación fue fascinante de observar. Gradualmente, las defensas comenzaron a bajar. Carmen se dio cuenta de que Ricardo no era el millonario arrogante que había imaginado. Era un hombre que había sido lastimado repetidamente y que había construido muros emocionales para protegerse. Ricardo descubrió que Carmen no era una cazafortunas calculadora. Era una joven que había asumido responsabilidades enormes y que buscaba soluciones prácticas para problemas reales. ¿Sabes qué?, dijo Ricardo después de un momento de reflexión. «Creo que ambos hemos llegado aquí por las razones equivocadas, pero tal vez eso nos dé la oportunidad de construir algo basado en las razones correctas». Carmen sintió una calidez inesperada en esas palabras, una posibilidad que no había considerado cuando aceptó esa cita imposible. La magia de esa noche comenzó a revelarse cuando la conversación trascendió las formalidades iniciales y se adentró en territorios mucho más profundos e inesperados. Lo que había comenzado como una cena de negocios disfrazada se transformó gradualmente en algo que ninguno de los dos había anticipado. Una conexión genuina entre dos personas que descubrían afinidades sorprendentes más allá de sus circunstancias desesperadas. La cena, que debería haber durado 1 hora, se extendió por más de 2, y ninguno de los dos parecía consciente del paso del tiempo. Ricardo se encontró hablando sobre libros por primera vez en años, no biografías empresariales o manuales de gestión, sino sobre las novelas que había devorado en secreto durante su adolescencia.
Carmen reveló su pasión por la literatura argentina del siglo XX, y la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de Cortázar y Borges hizo que Ricardo recordara por qué había amado la lectura antes de que los balances financieros consumieran toda su atención. Las revelaciones mutuas continuaron fluyendo de manera natural y orgánica. Cuando Ricardo describía sus viajes por el mundo, no mencionaba los hoteles de lujo o los restaurantes exclusivos. Hablaba de los momentos de soledad profunda que había experimentado en ciudades hermosas, de cómo se había sentido más solo en una suite de París que en su oficina de Buenos Aires. Carmen, por su parte, compartía sus sueños de viajar, no por el glamour del turismo internacional, sino por la curiosidad genuina de conocer otras culturas y formas de vida. La transformación que ambos experimentaron durante esa conversación extendida era notable. Ricardo comenzó a relajar la postura corporal rígida que caracterizaba sus encuentros de negocios. Carmen perdió gradualmente la tensión nerviosa que había marcado su llegada al restaurante. Era como si estuvieran descubriendo versiones más auténticas de sí mismos a través de los ojos del otro. Los bastidores de sus personalidades comenzaron a emerger cuando hablaron sobre sueños abandonados y aspiraciones que habían quedado enterradas bajo las responsabilidades adultas. ¿Sabes qué quería ser cuando era niño?, preguntó Ricardo con una sonrisa que Carmen no había visto antes. Arquitecto. Quería diseñar casas que hicieran feliz a la gente, no solo edificios que generaran rendimientos financieros. Carmen sintió una ternura inesperada hacia este hombre que había tenido que sacrificar su vocación verdadera por las expectativas familiares. El impacto de descubrir estas conexiones inesperadas los sorprendió a ambos. No se trataba solo de química romántica. Había una comprensión mutua que trascendía las diferencias obvias en sus orígenes y circunstancias económicas. Ambos habían aprendido a ser responsables antes de tiempo. Ambos habían enterrado sueños personales para cuidar de otros. Ambos habían desarrollado una madurez que contrastaba con su juventud relativa. Cuando llegó el momento de irse, ninguno de los dos quería que la velada terminara. Ricardo se encontró en una situación completamente nueva. Por primera vez en años, había conocido a alguien con quien genuinamente disfrutaba conversar, alguien que lo veía como persona antes que como una oportunidad financiera. La mentalidad empresarial que dominaba todas sus interacciones sociales había quedado completamente desactivada. La decisión que Ricardo tomó a continuación fue tan espontánea como arriesgada. Mientras caminaban hacia la salida del restaurante, se detuvo y se volvió hacia Carmen con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. Carmen, sé que esto puede sonar completamente loco, pero ¿qué te parecería si pasáramos unos días juntos, lejos de Buenos Aires, lejos de nuestras realidades cotidianas, solo para conocernos mejor sin toda esta presión? La propuesta que siguió desafió todas las convenciones sociales que ambos conocían. Estaba pensando en Ibiza, una semana, habitaciones completamente separadas, obviamente, sin compromisos más allá de descubrir si tenemos suficiente afinidad como para hacer que esto funcione. Carmen sintió como su corazón se aceleraba ante la posibilidad más extraordinaria que había surgido en su vida adulta. La verdad oculta detrás de esa propuesta era que Ricardo había reconocido algo en Carmen que no había encontrado en ninguna otra mujer: la capacidad de conectar con él sin agenda oculta, de interesarse genuinamente por sus pensamientos y sentimientos más allá de su capacidad de proporcionar seguridad económica. Era una apuesta emocional enorme para alguien que había aprendido a proteger su corazón con tanto celo. El viaje de regreso a Bariloche esa noche fue el más largo de la vida de Carmen. No por la distancia física, sino por la intensidad de los pensamientos que luchaban en su mente mientras el ómnibus atravesaba la madrugada argentina.
La propuesta de Ricardo resonaba en sus oídos como una melodía imposible. Una semana en Ibiza, un paraíso que había visto solo en fotografías de revistas, con un hombre que había logrado despertar algo en ella que creía dormido para siempre. La transformación que había experimentado durante esa cena la asustaba tanto como la emocionaba. Por primera vez en 3 años, Carmen había sentido la posibilidad de existir como algo más que una cuidadora y proveedora familiar. Había recordado que era una mujer joven con sueños propios, deseos que habían quedado enterrados bajo las responsabilidades que la vida le había impuesto tan prematuramente. Las decisiones más importantes de nuestras vidas rara vez nos dan el lujo del tiempo suficiente para analizarlas completamente. Carmen sabía que tenía hasta el lunes para dar una respuesta a Ricardo, pero también sabía que la verdadera decisión ya se había tomado en algún momento durante esa cena mágica, cuando sus defensas emocionales habían comenzado a desmoronarse ante la sinceridad de un hombre que había resultado ser completamente diferente a sus expectativas. Cuando llegó a casa al amanecer, encontró a su madre despierta en la cocina, esperándola con una taza de té y una expresión de curiosidad maternal que no admitía evasivas. «Cuéntame todo», dijo Ana sin preámbulos, y Carmen se dio cuenta de que necesitaba verbalizar la experiencia para poder procesarla completamente. Durante la siguiente hora relató cada detalle de la velada, la elegancia intimidante del restaurante, la sorprendente humildad de Ricardo, las confesiones mutuas que habían creado una conexión inesperada. El impacto de escuchar a su hija describir esa noche se reflejó inmediatamente en el rostro de Ana. No era solo alivio lo que sentía, era la esperanza renovada de que Carmen pudiera encontrar algo auténtico en una situación que había comenzado como pura necesidad económica. «Y él te propuso viajar juntos», repitió Ana, como si necesitara confirmar que había escuchado correctamente. Los bastidores emocionales de la decisión de Carmen se revelaron cuando explicó las condiciones que había considerado toda la noche. «Si acepto, mamá, tiene que ser con reglas claras, habitaciones separadas, sin expectativas románticas forzadas, y si en cualquier momento uno de los dos se siente incómodo, terminamos el experimento sin resentimientos». Ana sonrió con esa sabiduría que solo otorgan los años y las pérdidas significativas. La mentalidad de Ana había evolucionado considerablemente desde que había propuesto inicialmente este matrimonio arreglado. Lo que había comenzado como una medida desesperada para asegurar el futuro económico de su hija se estaba transformando en algo mucho más prometedor. La posibilidad real de que Carmen encontrara no solo seguridad, sino también compañía genuina para construir una vida. Las revelaciones más profundas llegaron cuando Ana decidió compartir algo que nunca había contado a su hija. «Carmen, hay algo sobre mi historia con tu padre que nunca te dije. Cuando lo conocí, yo estaba comprometida con otro hombre, un matrimonio que mis padres habían arreglado por conveniencia social. Pero una noche, en una fiesta, vi a Roberto al otro lado del salón y algo en mi interior simplemente supo que él era diferente. La verdad oculta detrás de la historia familiar emergió mientras Ana describía cómo había roto un compromiso formal para apostar por un amor que apenas conocía. Fue la decisión más arriesgada de mi vida y también la mejor. Tu padre y yo tuvimos 21 años maravillosos juntos, pero Carmen, no todos tienen la suerte de encontrar el amor a primera vista. A veces, el amor real crece gradualmente, construido sobre respeto mutuo, objetivos compartidos y la decisión diaria de elegirse el uno al otro. Carmen escuchaba con una atención que trascendía la curiosidad filial. Estaba recibiendo una masterclass en coraje emocional de la mujer que mejor la conocía en el mundo. «¿Crees que debería aceptar?», preguntó finalmente, aunque ambas sabían que la respuesta ya estaba tomada. Ana tomó las manos de su hija entre las suyas, frías por la medicación, pero firmes en su convicción. «Creo que deberías apostar por la posibilidad de que algo hermoso
nazca de una situación imposible. Y si no resulta como esperamos, al menos habrás vivido una aventura que recordarás para siempre. El viaje emocional que ambas mujeres habían experimentado en las últimas 24 horas las había llevado desde la desesperación hasta la esperanza, desde la resignación hasta la posibilidad de un futuro completamente diferente. La llamada que cambiaría el curso de dos vidas para siempre se realizó un lunes. Por la mañana, después de que Carmen había pasado el domingo entero ensayando mentalmente cada palabra que diría. Sus manos temblaban ligeramente mientras marcaba el número que Ricardo había escrito en una elegante tarjeta personal, consciente de que esas cifras representaban mucho más que un simple contacto telefónico. Eran la puerta de entrada a un mundo completamente diferente. La transformación en la voz de Ricardo, cuando reconoció su llamada, fue inmediata y reveladora. Había una calidez genuina que trascendía la cortesía empresarial, como si hubiera estado esperando ansiosamente esa respuesta durante todo el fin de semana. «Carmen, qué alegría escucharte», dijo, y por primera vez ella detectó una vulnerabilidad real detrás de su tono habitualmente controlado. Las decisiones más valientes de nuestras vidas requieren no solo coraje para tomarlas, sino también la sabiduría para establecer límites claros que protejan nuestra integridad. Carmen había preparado cuidadosamente las condiciones que haría antes de aceptar oficialmente. «Ricardo, acepto tu propuesta, pero necesito que seamos completamente claros sobre algunas cosas desde el principio». El impacto de escuchar esas condiciones sorprendió gratamente a Ricardo. Carmen insistió en contribuir económicamente al viaje, aunque fuera de forma simbólica, porque no quería sentirse como una invitada de caridad en su propia transformación personal. «No tengo mucho», explicó con esa honestidad brutal que la caracterizaba, «pero necesito sentir que también estoy invirtiendo algo en esta experiencia». Los bastidores de esa negociación revelaron mucho sobre los valores fundamentales de ambos. Ricardo comprendió inmediatamente que la insistencia de Carmen en contribuir no tenía que ver con dinero, sino con dignidad y autorrespeto. Era la misma fortaleza interior que había admirado durante la cena, manifestándose ahora en términos prácticos que demostraban su madurez emocional. La verdad oculta detrás de la aceptación de Ricardo a esas condiciones era que por primera vez en años se encontraba con alguien que no quería aprovecharse de su generosidad financiera. Carmen estableció también la regla de la honestidad absoluta. Si en cualquier momento durante el viaje uno de los dos se sentía incómodo o percibía que las cosas no estaban funcionando, lo dirían inmediatamente sin drama ni resentimientos. Después de colgar el teléfono, Carmen experimentó una mezcla extraña de terror y emoción que no había sentido desde la adolescencia. Era como si hubiera firmado un contrato con el destino, apostando por una posibilidad que desafiaba toda lógica, pero que se sentía absolutamente correcta en un nivel más profundo que la razón. La mentalidad de madre e hija se sincronizó perfectamente cuando Ana propuso la expedición de compras que cambiaría simbólicamente todo. «Si vamos a hacer esto», declaró con una determinación que recordaba a la mujer elegante que había sido antes de la enfermedad, «lo vamos a hacer bien. Necesitas ropa apropiada para el paraíso». El viaje al centro comercial se convirtió en un ritual de metamorfosis que trascendía la simple adquisición de vestimenta. Era la primera vez en 3 años que Carmen compraba algo que no fuera estrictamente necesario para la supervivencia familiar. Cada prenda que elegían representaba una posibilidad diferente. Los vestidos de verano simbolizaban la libertad de soñar. El traje de baño era una declaración de confianza en su propio cuerpo. Las sandalias, elegantes, representaban pasos hacia un futuro incierto pero prometedor. Las revelaciones más profundas llegaron mientras Carmen se probaba un vestido coral que realzaba el color de su piel
y hacía que sus ojos brillaran con una intensidad que había estado ausente durante años. Ana, sentada en la silla del probador, con los ojos húmedos, susurró: «Ahí está mi niña hermosa otra vez». Era como si estuvieran recuperando una versión de Carmen que había quedado enterrada bajo las responsabilidades adultas prematuras. El proceso de seleccionar cada artículo se convirtió en una conversación sobre posibilidades futuras. No se trataba solo de vestirse para impresionar a Ricardo. Se trataba de redescubrir una feminidad que Carmen había puesto en pausa durante los años de crisis familiar. Era un acto de fe en sí misma, una declaración de que merecía belleza y aventura tanto como cualquier otra mujer de su edad. La mañana de la partida amaneció con esa claridad cristalina que caracteriza los días destinados a cambiar vidas para siempre. Carmen había dormido apenas unas horas, alternando entre la emoción pura y el terror existencial de lo que estaba a punto de emprender. Su pequeña maleta, cargada con las ropas nuevas que representaban su metamorfosis personal, esperaba junto a la puerta como un símbolo tangible de que todo esto era real, no un sueño elaborado de su imaginación desesperada. La transformación emocional que había experimentado Carmen durante la semana de preparativos se hizo evidente cuando Ricardo llegó puntualmente a las 7 de la mañana. Ya no era el empresario intimidante del restaurante elegante. Llevaba jeans oscuros, camisa de lino blanco y una sonrisa que comunicaba una vulnerabilidad que ella no había visto antes. Era como si también él hubiera dejado atrás su armadura corporativa para esta aventura. El momento de la despedida con Ana fue uno de esos instantes que quedan grabados para siempre en la memoria del corazón. Madre e hija se abrazaron con una intensidad que contenía 3 años de lucha compartida, sacrificios mutuos y ahora finalmente la esperanza de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. «Ve y descubre quién eres cuando no estás cuidando de nadie más», susurró Ana al oído de Carmen, y esas palabras resonaron como una bendición y una liberación simultáneas. Las decisiones más valientes de nuestras vidas a menudo requieren que dejemos atrás temporalmente lo que más amamos para descubrir quiénes somos realmente. Carmen subió al elegante automóvil de Ricardo con una mezcla de nerviosismo y emoción que la hacía sentir como una adolescente embarcándose en su primera gran aventura, aunque las responsabilidades que había cargado durante años la hubieran obligado a madurar prematuramente. El viaje hacia el aeropuerto fue una revelación en sí mismo. Ricardo había sido consciente de contratar a una enfermera especializada para acompañar a Ana durante esa semana, un detalle que él había mencionado casualmente, pero que había profundizado enormemente la admiración de Carmen hacia este hombre que parecía entender intuitivamente lo que ella necesitaba para sentirse tranquila. Los bastidores del lujo que Carmen experimentó por primera vez en su vida comenzaron en el mismo aeropuerto, donde Ricardo la guió a través del salón VIP mientras explicaba discretamente los procedimientos que para él eran rutinarios, pero que para ella representaban una ventana a un mundo completamente ajeno. No había condescendencia en su actitud. Había una gentileza genuina de alguien que quería compartir experiencias sin hacer sentir inferior a su compañera. La primera experiencia de vuelo de Carmen fue transformadora en más niveles de los que había anticipado. Sentada en un asiento de primera clase que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en 3 meses, se sintió inicialmente abrumada por la discrepancia entre su realidad habitual y esta fantasía temporal. Pero Ricardo, perceptivo a su incomodidad, comenzó a hablar sobre su propia primera experiencia volando solo, cuando tenía 12 años y viajaba a un internado en Europa. El impacto de esas conversaciones durante el vuelo fue profundo y revelador. Carmen descubrió que detrás de la fachada de privilegio absoluto,
Ricardo había experimentado una soledad profunda durante su infancia. Sus padres, obsesionados con construir su imperio empresarial, habían tercerizado gran parte de su crianza a institutrices y conductores. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, reflexionó mientras observaban las nubes desde la ventanilla. Pero me habría cambiado por cualquier niño que cenara con sus padres todas las noches. La mentalidad de Carmen comenzó a evolucionar mientras escuchaba estas revelaciones. Se dio cuenta de que la riqueza material no había blindado a Ricardo contra el dolor emocional. Simplemente había cambiado la naturaleza de sus carencias. Mientras ella había luchado contra la escasez económica, pero había tenido el amor incondicional de sus padres. Él había tenido abundancia material, pero había crecido hambriento de conexión genuina. Las revelaciones mutuas continuaron fluyendo de manera natural durante las horas de vuelo. Carmen compartió memorias de veranos familiares en el lago, pescando con su padre y ayudando a su madre en el pequeño jardín que cultivaban juntos. Ricardo describía sus vacaciones en resorts exclusivos, donde se sentía como un espectador de la felicidad ajena, rodeado de lujo pero profundamente desconectado de cualquier experiencia auténtica. La verdad oculta que emergió durante esas conversaciones íntimas fue que ambos habían llegado a esa aventura con heridas complementarias. Carmen buscando seguridad económica para poder respirar tranquila. Ricardo buscando conexión emocional auténtica para poder sentirse realmente vivo. Era una simetría perfecta de necesidades que ninguno de los dos había anticipado completamente. El momento en que el avión comenzó su descenso sobre Ibiza marcó el inicio de la transformación más profunda que Carmen experimentaría en su vida. Desde la ventanilla, la isla se desplegaba como una joya mediterránea engastada en aguas de un azul imposible, con tonalidades que iban desde el turquesa cristalino hasta el cobalto profundo. Era un espectáculo que desafiaba incluso las fotografías más perfectas que había visto en revistas, y Carmen se encontró conteniendo la respiración ante la belleza pura de lo que estaba presenciando. La llegada al Hotel Boutique superó todas las fantasías que su imaginación había logrado construir durante las semanas de preparación. Ricardo había elegido un establecimiento íntimo, con apenas 15 suites distribuidas a lo largo de una playa privada, donde cada detalle había sido diseñado para crear una experiencia de lujo discreto, pero absoluto. El edificio blanco y elegante se mezclaba armónicamente con el paisaje mediterráneo, como si hubiera crecido naturalmente de las rocas que bordeaban la costa. El impacto emocional que Carmen experimentó al ver su suite por primera vez fue abrumador en el mejor sentido posible. La habitación se abría hacia una terraza privada con vista directa al mar, donde una bañera de hidromasaje esperaba bajo un dosel de telas blancas que se mecían suavemente con la brisa marina. La cama, también con dosel, parecía flotante en medio del espacio, y cada elemento del diseño comunicaba una elegancia serena que invitaba tanto al descanso como a la contemplación. Las decisiones que Ricardo había tomado al planificar cada detalle de esa experiencia revelaban una sensibilidad que Carmen no había esperado encontrar en un hombre acostumbrado al mundo corporativo. No había elegido el hotel más ostentoso o famoso de la isla. Había buscado un lugar donde la belleza natural fuera el protagonista, donde el lujo sirviera para realzar la experiencia sin dominarla completamente. La verdad oculta detrás de esa elección era que Ricardo estaba tan nervioso como Carmen sobre cómo se desarrollaría esa semana. Había invertido una cantidad considerable de tiempo investigando opciones que pudieran hacer sentir cómoda a una mujer que claramente no estaba acostumbrada a ese nivel de privilegio, sin que pareciera que estaba tratando de impresionarla solo con dinero.
Los bastidores de la adaptación de Carmen a este nuevo mundo se revelaron durante su primera comida en el restaurante del hotel. El menú, escrito en varios idiomas con descripciones poéticas de platos que jamás había imaginado, la intimidó inicialmente. Cuando Ricardo sugirió que probaran la langosta fresca del día, Carmen sintió una mezcla de emoción y pánico que trató de ocultar detrás de una sonrisa educada. La mentalidad de Ricardo durante esa comida demostró una empatía que trascendía la cortesía básica. Sin hacer comentarios obviosos o condescendientes, discretamente modeló la técnica para extraer la carne del crustáceo, convirtiendo lo que podría haber sido un momento embarazoso en una experiencia compartida de descubrimiento culinario. La primera vez que comí langosta tenía 25 años, confesó con una sonrisa, y estaba tan nervioso de hacerlo mal que apenas probé un bocado. El viaje emocional que Carmen experimentó mientras saboreaba esa primera langosta fue mucho más profundo que el simple placer gastronómico. Era como si cada bocado la conectara con una versión de sí misma que había permanecido dormida durante años. La mujer joven que merecía experiencias hermosas, que podía disfrutar de placeres sofisticados sin sentir culpa por las circunstancias que la habían llevado hasta allí. Las revelaciones sobre el carácter de Ricardo continuaron emergiendo a través de gestos pequeños pero significativos. Cuando Carmen expresó preocupación por el costo de la comida, él respondió con una naturalidad que desmontó cualquier tensión. Carmen, para mí este viaje no es un gasto, es una inversión en descubrir si podemos construir algo genuino juntos. Por favor, permite que me ocupe de estos detalles para que ambos podamos concentrarnos en conocernos realmente. La transformación gradual en la comodidad de Carmen se hizo evidente cuando comenzó a relajar la postura rígida que había mantenido desde su llegada. El vino blanco que acompañaba la comida, la brisa marina que jugaba con sus cabellos y, sobre todo, la conversación fluida con Ricardo, conspiraron para crear un estado de relajación que no había experimentado en años. La caminata por la playa después del almuerzo se convirtió en el momento donde las defensas emocionales que ambos habían construido cuidadosamente comenzaron a desmoronarse de manera natural e inevitable. La arena blanca y fina se extendía en una curva perfecta, bordeada por aguas cristalinas, creando un escenario que parecía diseñado específicamente para conversaciones que trascienden la superficie y penetran en los territorios más vulnerables del alma humana. Ricardo había sugerido el paseo con la casualidad de quien propone algo rutinario, pero Carmen percibió inmediatamente que había una intención más profunda detrás de esa invitación. Caminando, descalzos por la orilla, donde las olas suaves les mojaban los pies, con una regularidad hipnótica, comenzaron a intercambiar historias que jamás habían compartido con extraños, revelando capas de sus personalidades que normalmente permanecían ocultas bajo las máscaras sociales cotidianas. La transformación en la dinámica de su conversación fue gradual pero profunda. Lo que había comenzado como intercambio cortés de anécdotas evolucionó hacia confesiones genuinas sobre heridas emocionales, decepciones amorosas y los mecanismos de supervivencia que cada uno había desarrollado para protegerse de futuras traiciones. Ricardo, por primera vez, desde esas experiencias devastadoras, encontró las palabras para describir el impacto real que las traiciones pasadas habían tenido en su capacidad de confiar. Las revelaciones sobre Camila, Fernanda y Patricia emergieron de sus labios como una catarsis largamente postergada. Después de Patricia, confesó, mientras observaba el horizonte infinito, decidí que era más seguro estar solo que volver a experimentar esa sensación de haber sido completamente engañado por alguien en quien había confiado mi corazón. La vulnerabilidad en su voz
era tan tangible que Carmen sintió una oleada de ternura protectora hacia este hombre que había aprendido a blindar sus emociones para sobrevivir. La mentalidad empática de Carmen se manifestó de manera natural y espontánea mientras escuchaba estas confesiones dolorosas. En lugar de juzgar o minimizar sus experiencias, ofreció una comprensión genuina que surgía de su propia familiaridad con la pérdida y el dolor. «Es comprensible que te hayas cerrado», respondió con una sabiduría que trascendía su edad cronológica. «Pero también es triste que esas mujeres te hayan robado la capacidad de creer en la posibilidad de algo auténtico». Los bastidores emocionales de esa conversación revelaron una simetría fascinante en sus experiencias de vida. Mientras Ricardo había sido traicionado por personas que fingían amarlo, Carmen había experimentado la pérdida absoluta de alguien que la amaba incondicionalmente. Ambos habían desarrollado mecanismos de protección. Él, a través del aislamiento emocional. Ella, a través de la hiperresponsabilidad que no dejaba espacio para vulnerabilidades románticas. El impacto de caminar juntos durante horas, compartiendo estas intimidades bajo el sol mediterráneo que comenzaba su descenso hacia el horizonte, creó entre ellos un vínculo que trascendía la atracción física o la compatibilidad práctica. Era el tipo de conexión que surge cuando dos personas se permiten ser completamente honestas sobre sus heridas más profundas y descubren que no están solas en su dolor. Cuando regresaron al hotel al atardecer, ambos habían experimentado un cambio fundamental en su percepción mutua. Ya no eran dos extraños evaluándose para un acuerdo matrimonial. Eran dos seres humanos que habían encontrado en el otro una comprensión que no habían experimentado en años. La verdad oculta era que ambos habían llegado a Ibiza esperando una transacción, pero estaban descubriendo la posibilidad de una transformación. Esa noche, en la privacidad de su suite, Carmen se enfrentó a un espejo que reflejaba mucho más que su apariencia física. Por primera vez en 3 años, vio en sus propios ojos una chispa que había creído extinguida para siempre. Esperanza genuina en la posibilidad de que su vida pudiera incluir algo más que supervivencia y responsabilidad familiar. El baño, prolongado en la bañera de hidromasaje, se convirtió en un ritual de introspección, donde procesó las emociones contradictorias que la experiencia del día había despertado. Las decisiones que había tomado para llegar hasta ese momento comenzaron a revelarse bajo una luz completamente diferente. Lo que había comenzado como una medida desesperada para resolver problemas financieros se estaba transformando en una oportunidad de redescubrir aspectos de su personalidad que había sacrificado por las circunstancias. Carmen se dio cuenta de que había estado tan enfocada en ser la hija perfecta y la cuidadora ideal que había olvidado quién era como mujer joven, con deseos y sueños propios. El segundo día en el paraíso amaneció con esa luminosidad especial que solo existe en las islas mediterráneas, donde el sol parece más intenso y el azul del cielo compite directamente con el del mar en una sinfonía visual perfecta. Ricardo había planeado una excursión que revelaría tanto sobre el carácter de Carmen como sobre su propia capacidad de ser considerado con los miedos ajenos. Un paseo en barco para observar delfines en su hábitat natural. La propuesta inicial había hecho que Carmen sintiera una mezcla de emoción y terror que trató de disimular detrás de una sonrisa entusiasta. Había crecido en las montañas de Bariloche, donde los lagos eran familiares, pero el mar abierto representaba un territorio completamente desconocido. «Nunca he estado en un barco en alta mar», confesó con esa honestidad que la caracterizaba, «y no soy exactamente una nadadora experta». La transformación en la actitud de Ricardo ante esa confesión fue inmediata y reveladora.
En lugar de minimizar sus miedos o sugerir cancelar la actividad, se acercó a ella con una gentileza que demostraba comprensión genuina. «No te preocupes, estaré contigo en cada momento», prometió con una sinceridad que hizo que Carmen sintiera una calidez inesperada en el pecho. «Y si en algún momento te sientes incómoda, regresamos inmediatamente». Los bastidores de esa excursión revelaron una faceta de Ricardo que Carmen no había anticipado completamente. Durante las 2 horas que duró el viaje en barco, él se mantuvo constantemente atento a sus reacciones, ofreciendo su mano cuando las olas se intensificaban, explicando cada aspecto de la navegación para distraerla de cualquier ansiedad y creando un ambiente de seguridad absoluta que le permitió relajarse gradualmente y disfrutar de la experiencia. El impacto emocional de ver los delfines por primera vez superó todas las expectativas que Carmen había construido mentalmente. Cuando el primer grupo de cetáceos apareció saltando cerca del barco, sus rostros radiantes de alegría, mientras jugaban en las olas, Carmen experimentó una emoción tan pura y primitiva que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. La mentalidad observadora de Ricardo durante ese momento mágico se enfocó menos en el espectáculo natural y más en la reacción de Carmen ante esa belleza salvaje, la forma en que sus ojos se iluminaron, cómo su risa espontánea llenó el aire marino, la manera en que extendió instintivamente las manos hacia los delfines como si quisiera comunicarse con ellos. Todo eso lo fascinó mucho más que los animales mismos. Las revelaciones más profundas sobre la personalidad de Carmen emergieron durante esa experiencia. Su capacidad de maravillarse ante la belleza natural, su conexión instintiva con los seres vivos, la forma en que su alegría era tan genuina y contagiosa que incluso la tripulación del barco sonreía al observarla. Todo eso pintó el retrato de una mujer que no había permitido que las dificultades de la vida apagaran su capacidad de asombro. «Es como si estuvieran bailando solo para nosotros», murmuró Carmen mientras un delfín particularmente juguetón saltaba cerca de la embarcación, y Ricardo sintió algo moverse en su pecho que no había experimentado en años. No era solo atracción física o admiración intelectual, era algo más profundo y aterrador, la sensación de estar enamorándose de verdad por primera vez en su vida adulta. La verdad oculta que Ricardo descubrió durante esa excursión era que Carmen tenía la capacidad extraordinaria de transformar experiencias ordinarias en momentos mágicos, simplemente a través de su presencia auténtica. Mientras otras mujeres de su círculo social habrían usado esa oportunidad para posar para fotografías perfectas destinadas a redes sociales, Carmen estaba completamente presente en el momento, conectada genuinamente con la experiencia sin necesidad de documentarla o convertirla en espectáculo. Las decisiones que Ricardo había tomado sobre cómo estructurar esa semana comenzaron a revelarse bajo una luz completamente diferente. Lo que había planeado como una evaluación práctica de compatibilidad se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo y emocionalmente arriesgado, el redescubrimiento de su propia capacidad de sentir alegría a través de los ojos de otra persona. El viaje emocional que ambos experimentaron durante esas horas en el mar creó un nuevo nivel de intimidad entre ellos. Carmen había superado un miedo con su apoyo, demostrándose a sí misma que podía confiar en él no solo para la seguridad práctica, sino también para el apoyo emocional. Ricardo había descubierto que proteger y cuidar a Carmen no se sentía como una obligación o un gesto calculado, sino como un impulso natural que surgía de un lugar muy profundo de su ser. El almuerzo que siguió a la experiencia mágica con los delfines se desarrolló en un pequeño restaurante local que Ricardo había descubierto alejado de las rutas turísticas habituales. El lugar, con mesas de madera rústica bajo una pérgola cubierta de bugambillas,
Ofrecía una intimidad natural que invitaba a conversaciones más profundas que las que habrían sido posibles en los establecimientos elegantes frecuentados por la élite internacional. La transformación en la dinámica de su diálogo se hizo evidente cuando comenzaron a explorar territorios más complejos de sus personalidades y responsabilidades. Carmen, todavía radiante por la experiencia marina reciente, se encontró haciendo preguntas sobre los aspectos de la empresa de Ricardo que trascendían los simples números financieros. ¿Alguna vez piensas en el impacto humano de tus decisiones empresariales?, preguntó mientras probaba el pescado fresco que habían recomendado. La respuesta de Ricardo reveló una dimensión de su carácter que Carmen no había anticipado completamente. Constantemente, confesó con una seriedad que contrastaba con la ligereza del ambiente. Mi empresa emplea directamente a más de 1.500 familias y indirectamente afecta a miles más. Cada decisión que tomo sobre expansiones, contratos o reestructuraciones tiene rostros reales detrás de los números. Las revelaciones sobre la mentalidad empresarial de Ricardo continuaron emergiendo mientras describía proyectos de vivienda social que había implementado sin buscar la máxima rentabilidad. Mi padre siempre decía que el verdadero éxito empresarial se mide no solo en ganancias, sino en cuántas vidas mejoras en el proceso, explicó. Y Carmen sintió una admiración profunda hacia este hombre que había logrado mantener principios éticos en un mundo donde la codicia suele dominar todas las decisiones. El impacto de escuchar estas reflexiones maduras sobre responsabilidad social transformó completamente la percepción que Carmen tenía de los empresarios millonarios. Es extraordinario encontrar a alguien que entiende que el poder económico viene con obligaciones morales, comentó con una sinceridad que hizo que Ricardo se sintiera verdaderamente visto y valorado por primera vez en años. Los bastidores de esa conversación revelaron una afinidad inesperada en sus valores fundamentales. Ambos habían aprendido que las decisiones importantes requieren considerar el bienestar de otros, no solo el beneficio personal. Carmen, a través de su sacrificio familiar, Ricardo, a través de su evolución como líder empresarial consciente de su impacto social. La tarde que siguió al almuerzo se convirtió en una de las experiencias más transformadoras de toda la semana. Cuando Carmen sugirió casualmente que construyeran castillos en la arena, esperaba que Ricardo declinara educadamente o participara con la condescendencia típica de un adulto que humora a una idea infantil. En cambio, se quitó los zapatos inmediatamente y se arrodilló en la arena con un entusiasmo que la sorprendió completamente. La verdad oculta que emergió durante esas horas de juego aparentemente inocente fue que Ricardo había estado hambriento de permiso para redescubrir su lado lúdico durante décadas. Las responsabilidades empresariales prematuras habían sepultado su capacidad de divertirse sin propósito productivo, y Carmen estaba dándole la oportunidad de reconectarse con una parte fundamental de su personalidad que había sacrificado por las expectativas sociales. La creatividad natural de Carmen se desplegó de manera extraordinaria mientras diseñaba torres elaboradas, puentes ingeniosos y sistemas de canales que dirigían el agua de mar hacia sus construcciones temporales. Ricardo, inicialmente frustrado porque sus estructuras no se mantenían estables, comenzó a relajarse cuando Carmen le enseñó técnicas que había aprendido jugando con su padre en los lagos de Bariloche. Las decisiones que ambos tomaron durante esa tarde, aparentemente trivial, revelaron aspectos profundos de sus personalidades. Carmen demostraba paciencia infinita cuando las torres de Ricardo se colapsaban. Celebraba cada pequeño éxito como si fuera un logro monumental, y había convertido la competencia en colaboración sin que él se diera cuenta. Ricardo, por su parte,
estaba aprendiendo a disfrutar del proceso sin obsesionarse con el resultado final. El viaje emocional que experimentaron mientras sus manos trabajaban juntas en la arena, riendo, cuando las olas destruían parte de su obra maestra, creó un tipo de intimidad completamente diferente a cualquier cosa que Ricardo hubiera experimentado en relaciones anteriores. No había agenda oculta, no había representación teatral, solo dos personas conectando a través del juego puro y la creatividad compartida. El momento que cambiaría para siempre la naturaleza de su relación llegó mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de Ibiza con tonos dorados y rosados que se reflejaban en las aguas cristalinas de Esvedra. Después de horas construyendo castillos en la arena, como dos niños redescubriendo la magia del juego, Ricardo sugirió que se refrescaran en el mar antes de que la temperatura comenzara a descender. La transformación que ambos experimentaron al adentrarse juntos en esas aguas paradisíacas fue inmediata y profunda. Carmen, inicialmente tímida por estar en traje de baño frente a un hombre que apenas conocía, se sintió sorprendentemente cómoda bajo la mirada admirativa pero respetuosa de Ricardo. Había algo en la forma en que él la observaba que no tenía nada de depredador. Era pura apreciación estética mezclada con una ternura creciente que ella podía sentir físicamente. Los bastidores emocionales de ese momento revelaron la lucha interna que Ricardo estaba experimentando. Durante días había sentido una atracción creciente hacia Carmen que trascendía lo físico, pero también había luchado contra el impulso de acelerar algo que ambos habían acordado que debía desarrollarse naturalmente. Ahora, viendo cómo la luz dorada del atardecer acariciaba su piel mientras reía jugando con las olas, sintió que contenerse se estaba volviendo imposible. La decisión que tomó Ricardo en ese momento fue tan consciente como espontánea. Se acercó a Carmen en el agua que le llegaba hasta la cintura y con una voz ronca por la emoción le preguntó: «Carmen, ¿puedo besarte?». La formalidad de pedir permiso en un momento tan íntimo reveló tanto su educación caballerosa como su comprensión profunda de que ese beso marcaría un punto de no retorno en su relación. El impacto de esa pregunta resonó en Carmen como una onda expansiva que la conectó instantáneamente con deseos que había mantenido cuidadosamente reprimidos durante años. La forma en que Ricardo había respetado sus límites, había cuidado sus miedos, había celebrado sus alegrías, todo eso se condensó en un sí susurrado que contenía mucho más que simple consentimiento. Era una declaración de confianza absoluta. El primer beso entre ellos fue una revelación en sí mismo, suave al principio, exploratorio, como si ambos estuvieran redescubriendo qué significaba conectar íntimamente con otra persona. Cuando Carmen respondió rodeando su cuello con los brazos, el beso se profundizó naturalmente, cargándose de toda la tensión emocional que había estado construyéndose durante días, de conversaciones profundas y conexiones inesperadas. La verdad oculta que emergió durante ese beso era que ambos habían estado hambrientos de conexión auténtica durante años, pero ninguno había sabido cómo pedirla o reconocerla hasta ese momento. Para Ricardo, era la primera vez que besaba a alguien sin calcular implicaciones o proteger vulnerabilidades. Para Carmen, era la primera vez que se permitía desear a alguien sin sentir culpa por las circunstancias que los habían reunido. La cena que siguió esa tarde se desarrolló en un restaurante enclavado en una colina con vista panorámica a toda la isla, donde las luces que comenzaban a encenderse en la distancia creaban un tapiz de estrellas terrestres que competía con las que aparecían gradualmente en el cielo despejado. El ambiente íntimo del lugar, con mesas separadas por jardines aromáticos y velas que bailaban suavemente con la brisa nocturna, invitaba a conversaciones que penetraran en los territorios más vulnerables del alma.
La mentalidad de ambos había cambiado fundamentalmente después de ese beso. Ya no se trataba de evaluar compatibilidad para un acuerdo práctico. Se trataba de dos personas que habían reconocido algo real floreciendo entre ellas y que ahora necesitaban entender qué hacer con esa realidad inesperada. Carmen, dijo Ricardo mientras brindaban con vino blanco local, necesito confesarte algo que me asusta. Las revelaciones que siguieron transformaron completamente el tenor de su relación. Ricardo admitió que por primera vez en años había empezado a imaginar un futuro que incluía compartir experiencias cotidianas con alguien más, no solo grandes ocasiones o eventos sociales obligatorios. Carmen confesó que había comenzado a soñar con posibilidades que trascendían la seguridad económica, la posibilidad de ser amada por quien era, no por lo que podía proporcionar o cuidar. El viaje emocional que ambos emprendieron durante esa cena bajo las estrellas los llevó desde la atracción física hasta el reconocimiento de una compatibilidad emocional que ninguno había buscado, pero que ambos habían encontrado en el lugar menos esperado. La noche que sellaría definitivamente el destino de ambos llegó con una claridad celestial extraordinaria. Después de la cena íntima en la colina, Ricardo sugirió que caminaran por la playa bajo un cielo que parecía haber sido diseñado específicamente para confesiones que cambiarían vidas. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo es posible lejos de la contaminación lumínica de las grandes ciudades, creando un planetario natural que invitaba a conversaciones sobre infinitos y eternidades. La decisión de acostarse en la arena para observar la Vía Láctea fue espontánea, pero profundamente simbólica. Allí, con el sonido hipnótico de las olas como banda sonora y la inmensidad del universo como testigo, ambos sintieron que había llegado el momento de verbalizar verdades que habían estado gestándose en silencio durante toda la semana mágica que estaban viviendo. La transformación en la vulnerabilidad de Ricardo se hizo evidente cuando rompió el silencio contemplativo con una confesión que jamás había hecho a ninguna mujer. Carmen, tengo que decirte algo que me está aterrorizando. Comenzó con una voz que temblaba ligeramente por la emoción contenida. Creo que me estoy enamorando de ti de verdad, y eso no estaba en mis planes. El impacto de esa declaración resonó en el aire nocturno como una revelación que ambos habían estado evitando conscientemente, pero que era inevitable. Carmen sintió cómo su corazón se aceleraba hasta un ritmo que parecía querer sincronizarse con el sonido de las olas. La honestidad brutal de Ricardo había abierto una puerta emocional que ella también había estado temiendo cruzar. Los bastidores de los miedos mutuos emergieron cuando Carmen respondió con la misma vulnerabilidad radical. Yo también estoy asustada, confesó mientras giraba su cabeza en la arena para mirarlo directamente a los ojos. Porque lo que siento por ti no tiene nada que ver con la seguridad económica. ¿Qué me puedes ofrecer? Es algo que nunca había experimentado, y eso me aterra, porque significa que todo esto se ha vuelto real. La verdad oculta que ambos habían estado enfrentando era el miedo de que sus sentimientos fueran producto de las circunstancias extraordinarias en las que se habían conocido. ¿Era amor genuino o era gratitud magnificada por el ambiente paradisíaco? ¿Era conexión auténtica o era la desesperación de dos personas solitarias que se aferraban a la primera oportunidad de intimidad que habían encontrado en años? Las revelaciones más profundas llegaron cuando Ricardo encontró las palabras para describir exactamente cómo Carmen había transformado su existencia en apenas una semana. Antes de conocerte, mi vida era una rutina perfectamente organizada, pero emocionalmente vacía, explicó con una sinceridad que cortaba el aire nocturno. Trabajo, reuniones, compromisos sociales, más trabajo. Pero contigo he recordado lo que se siente estar realmente vivo, no solo existir.
La mentalidad de Carmen había evolucionado de manera similar durante esos días transformadores. Por primera vez en 3 años, había experimentado lo que significaba ser deseada por quien era como persona, no solo valorada por su capacidad de cuidar y sacrificarse por otros. Ricardo, cuando me miras, veo en tus ojos a alguien que me ve como una mujer completa, no solo como una hija responsable o una cuidadora abnegada. El viaje emocional que ambos emprendieron bajo esa bóveda estrellada los llevó desde la confesión de sentimientos hasta el reconocimiento de que esos sentimientos eran genuinos y merecían ser explorados sin la presión de los acuerdos originales que los habían reunido. ¿Y si olvidamos por completo cómo empezó esto?, propuso Ricardo con una audacia que lo sorprendió incluso a él mismo. Las decisiones que tomaron en ese momento trascendieron cualquier cálculo práctico o estratégico. Carmen extendió su mano para tocar el rostro de Ricardo, sintiendo la barba incipiente bajo sus dedos, y susurró: ¿y si simplemente nos permitimos enamorarnos como dos personas normales que se han encontrado en el lugar más inesperado? La pregunta flotó entre ellos como una invitación a reescribir completamente las reglas de su relación. La conexión que establecieron durante esas horas bajo las estrellas trascendió lo físico y lo emocional para adentrarse en territorios espirituales donde dos almas reconocen su afinidad fundamental. No era solo atracción, no era solo compatibilidad. Era el tipo de reconocimiento profundo que sugiere que algunas personas están destinadas a encontrarse, sin importar cuán imposibles parezcan las circunstancias. El 4.º día en el paraíso mediterráneo amaneció con una energía completamente diferente. Después de las confesiones bajo las estrellas, tanto Carmen como Ricardo despertaron con la certeza de que algo fundamental había cambiado entre ellos durante la noche. Ya no eran dos extraños evaluando un acuerdo matrimonial. Se habían convertido en dos personas genuinamente enamoradas que necesitaban redefinir completamente los términos de su relación. La transformación en su dinámica se hizo evidente desde el desayuno. Los gestos que antes requerían permisos tácitos ahora fluían naturalmente. Ricardo tomaba la mano de Carmen mientras caminaban. Ella se recostaba espontáneamente contra su hombro cuando se sentaban a contemplar el paisaje, y ambos habían desarrollado ese lenguaje íntimo de miradas y sonrisas que caracteriza a las parejas que han encontrado su ritmo emocional perfecto. La excursión que emprendieron ese día para explorar los rincones más hermosos de Ibiza se convirtió en una celebración inconsciente de su nueva realidad relacional. Visitaron el mirador de Esvedra, donde Ricardo tomó fotografías de Carmen que capturaban no solo su belleza física, sino el resplandor interior de una mujer que había redescubierto su capacidad de ser feliz. Recorrieron calas secretas, donde el agua cristalina permitía ver hasta el fondo arenoso, y en cada lugar nuevo que descubrían, se comportaban como una pareja en luna de miel que celebra haber encontrado el amor verdadero. Los bastidores de esta nueva intimidad revelaron cómo ambos habían comenzado a imaginar un futuro compartido que trascendía las necesidades prácticas que los habían reunido inicialmente. Carmen se descubrió fantaseando sobre cómo sería presentar a Ricardo a sus amigos de Bariloche, cómo reaccionarían al conocer al hombre que había transformado su vida de manera tan inesperada. Ricardo visualizaba escenarios donde Carmen formara parte de su rutina diaria en Buenos Aires, no como una esposa de conveniencia, sino como la compañera emocional que había estado buscando sin saberlo. El impacto de esta evolución relacional se hizo evidente en los pequeños detalles que revelan la profundidad de una conexión auténtica. Cuando Carmen mencionó casualmente que nunca había probado paella, Ricardo inmediatamente reorganizó sus planes para llevarla al mejor restaurante español de la isla.
Cuando él confesó que extrañaba los sabores caseros de la comida argentina, ella prometió cocinarle el guiso de lentejas de su madre tan pronto regresaran al continente. La verdad oculta que ambos estaban procesando era que el amor había llegado a sus vidas disfrazado de necesidad, pero ahora se había revelado como la experiencia más auténtica que cualquiera de los dos había vivido. La pregunta que flotaba sin verbalizarse era cómo trasladar esa magia de isla paradisíaca a la realidad compleja de Buenos Aires, con sus presiones familiares, responsabilidades empresariales y diferencias socioeconómicas evidentes. El momento culminante de esa jornada de reconocimiento mutuo llegó durante el atardecer en una playa completamente desierta, donde habían llegado después de caminar durante horas, explorando senderos costeros. La luz dorada que se filtraba a través de las nubes creaba un ambiente tan romántico que parecía sacado de una película. Pero lo que sucedió entre ellos fue mucho más real y profundo que cualquier ficción cinematográfica. Las decisiones que Ricardo tomó en ese momento trascendieron cualquier plan preconcebido. Se acercó a Carmen, que estaba contemplando el horizonte infinito, y sin palabras la atrajo hacia él para un beso que fue completamente diferente al primero que habían compartido. Este beso contenía toda la pasión que habían estado conteniendo, toda la certeza de que sus sentimientos eran genuinos y toda la promesa de un futuro que querían construir juntos. La mentalidad de ambos había evolucionado hasta el punto donde las declaraciones formales se volvieron necesarias. Cuando se separaron, Ricardo mantuvo su rostro entre las manos y pronunció las palabras que cambiarían oficialmente el rumbo de sus vidas. Carmen, quiero que sepas que ya no se trata de cumplir con cláusulas testamentarias o resolver problemas financieros. Quiero casarme contigo, porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Las revelaciones que siguieron solidificaron una decisión que había estado gestándose subconscientemente durante toda la semana. Lo que comenzó como un matrimonio de conveniencia se ha convertido en la oportunidad de encontrar el amor verdadero, continuó Ricardo, con una intensidad que hizo que Carmen sintiera lágrimas de felicidad formándose en sus ojos. Si tú sientes lo mismo, quiero que construyamos algo real juntos. El último día en el paraíso amaneció con un cielo nublado que parecía reflejar perfectamente la melancolía que ambos sentían al abandonar el lugar donde habían encontrado algo que ninguno de los dos había buscado conscientemente: el amor verdadero. La transformación que habían experimentado durante esa semana mágica era tan profunda que regresar a la realidad se sentía como despertar de un sueño extraordinario, aunque esta vez con la certeza de que el sueño continuaría en el mundo real. Los bastidores emocionales de esa despedida fueron complejos y reveladores. Carmen empacaba sus pocas pertenencias con una mezcla de tristeza y emoción que la sorprendía incluso a ella misma. Había llegado a Ibiza como una joven desesperada, aceptando un acuerdo de conveniencia. Ahora se iba como una mujer enamorada que había redescubierto su valor y su capacidad de ser feliz. Ricardo, por su parte, experimentaba algo completamente nuevo: ansiedad por el futuro mezclada con una esperanza genuina que había creído perdida para siempre. El viaje de regreso a Buenos Aires fue una mezcla fascinante de anticipación y nerviosismo. Durante el vuelo conversaron sobre los desafíos prácticos que enfrentarían, cómo integrar sus mundos tan diferentes, cómo presentar su relación a las familias respectivas, cómo manejar las presiones sociales de una unión que había comenzado como un arreglo, pero que se había convertido en algo auténtico. La verdad oculta era que ambos sabían que la prueba real de su amor comenzaría cuando tocaran tierra argentina. Las
Decisiones que tomaron durante los meses siguientes demostraron que el amor que habían encontrado era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo social o económico. Ricardo no solo cumplió con su promesa de financiar discretamente el tratamiento médico de Ana, sino que se involucró personalmente en asegurar que recibiera la mejor atención oncológica disponible. Carmen, por su parte, comenzó a adaptarse gradualmente al mundo de Ricardo sin perder su esencia auténtica que lo había enamorado desde el principio. El impacto de ver a Ana recuperar fuerzas gracias al tratamiento adecuado fue transformador para toda la familia. La mujer que había estado luchando contra el cáncer con recursos limitados ahora tenía acceso a medicamentos de última generación y cuidados especializados que habían mejorado significativamente su pronóstico. Mi hija encontró más que un marido, le confesó Ana a una amiga. Encontró a alguien que entiende que cuando amas a alguien, amas a toda su familia. La mentalidad de Ricardo había evolucionado completamente durante esos meses de cortejo real. Ya no se trataba de cumplir con una cláusula testamentaria. Se trataba de construir una vida compartida con la mujer que había logrado despertar en él emociones que creía muertas. Cada fin de semana viajaba a Bariloche, no por obligación, sino por el genuino deseo de estar cerca de Carmen y conocer mejor el mundo que la había formado. Las revelaciones más profundas llegaron cuando decidieron casarse en Bariloche, en lugar de en Buenos Aires, como habría sido tradicional para alguien de la posición social de Ricardo. «Quiero que nuestra boda refleje quiénes somos realmente», explicó a su madre Patricia, quien inicialmente se opuso, pero que finalmente comprendió que su hijo había encontrado algo que el dinero no puede comprar: felicidad genuina. La ceremonia íntima que se realizó 3 meses después de su regreso de Ibiza fue una celebración del triunfo del amor auténtico sobre las convenciones sociales, con las montañas de Bariloche como telón de fondo y Ana radiante de salud, renovada como testigo principal. Carmen y Ricardo intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, prometiéndose no solo fidelidad, sino también la continuidad del crecimiento mutuo que habían experimentado desde su primer encuentro. El viaje emocional que ambos habían emprendido desde esa primera cena formal en Buenos Aires hasta el altar improvisado en Bariloche era testimonio de que a veces el destino utiliza las circunstancias más improbables para unir a las personas correctas. Lo que había comenzado como una transacción desesperada se había transformado en una historia de amor que desafiaba todos los estereotipos sobre matrimonios arreglados. La verdad hermosa que emergió de toda esta experiencia era que el amor verdadero puede florecer en cualquier terreno, incluso en el más pragmático, cuando 2 personas se permiten ser vulnerables y auténticas entre sí. Carmen y Ricardo habían demostrado que es posible construir algo extraordinario sobre fundamentos aparentemente poco románticos, siempre que exista honestidad, respeto mutuo y la voluntad de apostar por la felicidad compartida. La historia de Carmen y Ricardo nos recuerda algo fundamental: que a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos y por los caminos más inesperados. Lo que comenzó como un acuerdo desesperado se transformó en una lección poderosa sobre la valentía de apostar por la felicidad, incluso cuando se presenta disfrazada de necesidad. Esta no es solo una historia sobre amor, es una historia sobre 2 personas que tuvieron el coraje de ser vulnerables, de confesarse sus miedos más profundos y de construir algo auténtico sobre fundamentos aparentemente poco románticos. Nos enseña que el amor verdadero no siempre llega como lo pintan las películas, pero cuando llega, tiene el poder de transformar vidas completas. Si llegaste hasta aquí conmigo, significa que algo de esta historia resonó contigo.
Tal vez reconociste en Carmen y Ricardo algo de tus propias búsquedas, tus propios miedos o tus propias esperanzas. Historias como esta necesitan ser contadas porque nos recuerdan que los milagros cotidianos existen, que el destino tiene formas misteriosas de conectar a las personas correctas y que nunca es tarde para apostar por la felicidad. Me encanta compartir estas historias contigo porque cada una nos enseña algo valioso sobre la condición humana, sobre el amor, sobre la valentía de tomar decisiones que pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Si valoras este tipo de contenido que te hace reflexionar, que te emociona y que te recuerda que la vida puede ser extraordinaria, suscríbete al canal. Hay muchas más historias esperando por ti. Y si realmente conectaste con Carmen y Ricardo, si sentiste algo especial durante este viaje que hicimos juntos, escribe en los comentarios, estoy contigo hasta el final. Me gusta saber que hay personas que valoran estas narrativas profundas, tanto como yo